objetado que cure a alguien en sábado. Y no es ingenuo Mateo al poner que cura a alguien con la mano paralizada, que es el principio de la acción en los orientales, ¿no? Entonces, pareciera que Jesús se enfrenta a una estructura tradicional que ha puesto en el centro el culto y la normativa del culto, y que al lado de eso también tiene esta gente que no acciona, no operativiza su vida religiosa. Desde ahí es que se calienta como se calienta cuando le piden un signo, ¿no? Y ahí usa esta imagen que es tan fuerte. Esta generación es una expresión muy de los profetas, de decir, esta generación, ay de esta generación no tendrá otro signo más, ¿no? Yo en lo que escribí les decía, lo peor que nos puede pasar es creer que lo que ha sucedido en la interpretación del texto, que nosotros no somos parte de esta generación que le fastidia a Jesús. También tenemos elementos que a Jesús le fastidian, ¿no? Entonces, para mí lo primero, antes de entrar a la parabolita del demonio, era en el contexto, cómo hay un contexto de una estructura tradicional religiosa de la casa de Israel con la que Jesús choca. Y viene chocando desde hace rato, y en esa estructura con la que choca, en el centro está lo cultual, cuando se divorcia de la vida, lo cultual, cuando tiene en el centro el Sabbat para el judío, y dentro de lo cultual, esto de no aceptar que a aquel que es vulnerable, el de la mano paralizada, Jesús lo cure, que el principio de acción, de ponerlo de pie en movimiento, los violente a esto, ¿no? Entonces, ahí es donde le piden el signo. Yo en el texto que les compartí, les ponía en un pedacito el modo sutil, sencillo y humilde de Jesús, y por tanto el reino no alcanza para los que precisan de una presencia arrolladora. Su estilo ingobernable, sus opciones y sus discursos que escapan y confrontan con las leyes farisaicas, subvierten también hoy nuestras claves de comprensión y nos sacan de seguridades y lugares de confort. Elegí un pedacito, y el segundo es esto de, cuando le dice esta generación, no ponernos tan fácilmente del otro lado del mostrador, porque a veces también nosotros somos parte de esta generación, ¿no? Cuando en los manejos de lenguaje, en los vínculos aceitados del poder, reemplazamos el poder, el Sabbat por otras cosas, ¿no? Entonces, lo primero que yo me frenaba era esto, ¿no? Los que están cerca de Jesús, los primeros que él pensó que se iban a enganchar con el proyecto del reino, son los que están más lejos. Y me pregunto si en nuestras estructuras, como hogares hace mucho tiempo, y en el tiempo de pandemia, también nos ha sucedido lo mismo, ¿no? Yo pienso, la experiencia mía personal, quizás una de las tensiones más grandes en el primer tiempo, ha sido cierto perfil de gente que lo único que quería era que le habilitáramos la misa, y que el resto podía no existir, el organigrama de caridad, la atención al más vulnerable, mientras hubiera misa, ¿no? La misa. Yo digo, me parece que también nosotros en muchos ámbitos de nuestras parroquias, nuestras comunidades, hemos vivido y vivimos esta tensión entre la estructura tradicional y un arrojo sobre el resto de las cosas. Al lado de esa realidad de la estructura tradicional, también nos hemos encontrado con emergentes maravillosos, ¿no? Que por un lado han puesto a nuestras comunidades en movimiento, y por otro lado también han hecho descubrir las inconsistencias, ¿no? Nosotros, pensando en esta casa construida,
Me parece que muchos nos hemos dado cuenta de determinadas zonas más vulnerables, que a lo mejor empezamos atendiéndolas de modo superficial y la pandemia nos ha ayudado a poder profundizar en eso, ¿no? Yo en el texto les hablo de, qué sé yo, de los ancianos y descubrir que no alcanzaba con algunas tareitas y no nos dábamos cuenta de pronto todos que nuestros viejitos hacen filas interminables en los bancos y ahora nos escandalizamos por la pandemia, pero llevan años viviendo esta realidad de estar mañanas enteras esperando para entrar al banco. O nuestros viejitos que no pueden manejar las compras por internet y cómo se movilizaron chicos en nuestras parroquias, jóvenes, para ayudarlos. Digo, me parece que al lado de esta estructura tradicional empezó a emerger otra estructura. Cuando nosotros hemos preparado los lugares de aislamiento, las casas, es cierto que muchas veces, al menos la experiencia mía como obispo, ha sido a veces curas que se retraían, que era difícil que ofrecieran un salón lindo que tienen, pero al lado de eso también infinidad de gente que iba a revisar los lugares, que veía que era posible. El tema de las viandas, que yo, Antonio recién contaba, pero ha sido una cosa constante en infinidad de lugares de la Argentina, ¿no? De multiplicar las viandas, y uno piensa, gente que a lo mejor en su perspectiva pensó este esfuerzo para el mes de marzo, y estamos en septiembre, y siguen yendo sistemáticamente de lunes a lunes, ¿eh? Entonces, esos heroísmos me parece que son heroísmos que nosotros todos como iglesia tenemos que frenarnos para admirar, para agradecer y para sostener. Al lado de eso, la pandemia nos tiene que servir para descubrir que hay un montón de gente que se va acercando, que antes no lo hacía porque tenía alguna salidita laboral y que hoy quizás con pudor también pide viandas y esas cosas, ¿no? Yo en el artículo también pongo esto de los encuentros virtuales y la creatividad de la gente a la hora de encontrarse desde lo celebrativo, la catequesis, por ahí me parece que en muchos lugares se ha sabido equilibrar esto, ¿no? Bueno, que no dejemos a nadie solo. Entonces, estar presente en las casas, en los espacios, y después saliendo a lo profano, si uno tuviera que pensar en una planificación de esta casa, nosotros nunca vamos a tener para planificarla una estructura alemana, porque somos argentinos. Entonces, y hay cierta exuberancia en determinadas cosas que es muy linda recuperarla, ¿no? Yo en el artículo les pongo, sucedió o sucede en la pandemia lo que ha dejado de suceder en nuestros barrios, que es toda la familia en la puerta con una silla tomando mate y viendo lo que hace la familia del lado. Estos meses de pandemia hemos visto familias cantando, gente haciendo TikTok, personajes y curas impensables asomándose al mundo digital que te dan risa. Digo, un montón de cosas que me parece que también hoy podemos valorarlas, ¿no? Yo digo, insisto, Sofía, frenaría esto de una estructura tradicional que cruje y que muchas veces pareciera que quiere signos sagrados más allá de tantos signos que Jesús en el mundo de la vulnerabilidad nos está dando en esta pandemia, y una estructura que emerge, que muestra una iglesia viva, creativa, que empieza a dar respuestas a un montón de cosas. En la zona sur de la diócesis, nosotros tenemos por ahí la experiencia que hay muchos curas que aterrizan y que entonces muchas veces, así como aterrizamos los obispos, aterrizan curas, y un cura muerto de miedo, al que le pedían espacios de alojamiento ya en una localidad, me llamaba porque decía, la gente de la parroquia se me ha acuartelado y no quiere que entreguemos ni el quincho ni el salón para alojar a esta gente, ¿no? Entonces digo, esos trenes
que me parece que Hogares siente el crujido hace rato, no hizo falta la pandemia para darse cuenta, esos trenes que van en movimiento y que chocan, me parece que la pandemia, el obispo de Santa Cruz dice, lo ha dicho públicamente, así que puedo usar la imagen, en nuestros pagos han salido a la calle muchos animales que hace mucho no veíamos y otros se han guardado por viejos. Qué lindo es ver animales nuevos en la calle. García Cuerva dice eso, no soy yo. Entonces, yo digo, esa imagen de una estructura más vinculada al Sabbat, más vinculada a lo que siempre se hizo y al cumplimiento, y una estructura más creativa, más abierta, más riesgosa, me parece que Hogares puede dar fe de estar viviendo la tensión hace rato. A mí me parece que la pandemia lo que ha dado es la posibilidad que emerja con toda su fuerza esta otra dimensión y que es una oportunidad. Porque ha tenido Hogares, o digo, más allá de Hogares, ¿no? Yo pienso, Raúl y Mauro no conocen Hogares, están más vinculados a otro tipo de proyectos, pero otro tipo de perfiles que se asoman y responden a este signo de Jesús en medio de la pandemia en el mundo de los vulnerables, ¿no? Nosotros en el área de APICA, de Cáritas, lo venimos pensando permanentemente, ¿no? Y nosotros decimos que quienes hace mucho tiempo que trabajamos en Cáritas, que es una estructura como más estructurada, digamos, y más pesada, estos tiempos, y sobre todo también animado por todo el magisterio de Francisco, en esta cuestión de la iglesia en salida y todo lo demás, realmente se vive, ¿no? Esa tensión entre la estructura y más el carisma o la vida que viene empujando de abajo, y por lo menos en los centros barriales, en los hogares, con mucha fuerza y con muchos jóvenes, digamos, ¿no? Mientras que en las estructuras más tradicionales y más cerradas va quedando gente más grande, la vida viene empujando con todo desde abajo, ¿no? Y como cuando desde los jóvenes. Y cuando decimos en los hogares la vida como viene, es eso, ¿no? Y la vida viene como puede, digamos. Y muchas veces viene atropellando. Y yo creo que eso es lo que le puede dar como en el Concilio Vaticano, ¿no? Que todavía tal vez ni siquiera lo hemos vivido plenamente en la Iglesia, esta oleada de aire fresco, ¿no? Que venga a sacarle la tierra a las estructuras más pesadas y que fluya más, digamos, la vida, aunque esté desordenada, aunque vaya para atrás y para adelante, siempre es vida que puja, ¿no? Para salir. Estoy contenta de poder vivir este tiempo donde se da esta tensión, y ojalá la vida pueda pasar adelante como siempre, ¿no? Y bueno, y la pandemia es esto, ¿no? Esta cosa que también tiene que ver con la vida, obviamente, ¿no? Ahí lo que ha dicho Betty es lo que a uno lo asusta, que es lo del Papa. Podemos sacar el demonio de la pandemia de la casa, podemos acabar con el COVID, podemos habernos admirado que para acabar con el COVID apareció esta exuberancia de vida y de empuje, pero que solo haya sido para limpiar la casa y que después entren 7 demonios, el número de las perfecciones. Y una vez el Papa, comentando este texto, decía, y ojito que los 7 le gustan las cosas limpias, ¿no? O sea, yo digo, para mí ese es el centro de la aflicción del Papa, y que es una intuición que no le terminamos de dar la vuelta, que es, hay gente que ya va a pasar mucho, va a salir mucho peor de lo que entró la pandemia, porque digo, los divorcios, la violencia de género, todas esas cosas que leemos, no, es indudable. En nosotros, que de pronto
esta estructura tradicional se ha replegado porque no podía responder y ha hecho espacio a esta exuberancia. Y insisto en que nunca hay que ponerse solo de un lado, hay que ponerse los dos, para no crearnos los justos, buenos y perfectos. Pero eso, si solo tuvo como motivación, lo atamos con alambre, si solo tuvo como motivación, volviendo a la imagen de la casa, nosotros somos muy de poner la plaquita de yeso para que no se vea la humedad abajo, pero la humedad sigue estando si ponemos la plaquita de yeso. Si lo atamos con alambre, va a durar 10 años, pero está todo con alambre. Y a veces pareciera que todavía tenemos toda esta exuberancia atada con alambre, ¿no? Entonces, si está atada con alambre, si no hay una convicción común, conjunta, para decir el olor a tuco, pongo yo ahí en el apunte, el olor a tuco de la capilla del Sagrado Corazón de Puerto Madryn, porque llevan 4 meses cocinando todos los días, que no se vaya más. Que el riesgo porque a través de los que van a cocinar terminen entrando y choreándose la imagen que dejaron abajo el Sagrado Corazón de San Expedito, y sí, papito, que te la choreen. ¿Qué va a pasar si te la chorean? Si nosotros, esto fue solamente una respuesta hermosa, dinámica, creativa, pero para el COVID-19, el COVID-20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, quizás ya están adentro, o quizás ya estaban. Entonces, uno dice, la motivación final, hoy hay que trabajarla, sostenerla, recrearla, dinamizarla, para que sea lo perdurable en esto, ¿no? Yo digo, insisto en que no hay que ponerse solo de un lado, ¿no? Somos todos parte de esta generación que a Jesús lo impacienta, ¿no? Porque yo puedo estar pensando en proyectos de Cáritas Internacional o de Cedronar o de lo que sea, y tener la cabeza diciendo, bueno, me sirvo de la pandemia para cambiar el motor de agua porque me va a quedar. Entonces el cura se embala porque le van a quedar cosas para después. Aprovechemos que no van a quedar cosas para después. Yo digo, ese espíritu es un demonio, es un demonio. Digo, aprovecharnos para que queden. Y en eso muchas veces enviciamos de determinadas cosas porque no terminamos de tenerlas claras, ¿no? Yo digo, esta confrontación entre dos modelos que Jesús ve clara tiene que ver en el centro con las operaciones, por eso el hombre la mano paralizada, tiene que ver en nosotros con una caridad organizada, metódica, creativa, que ha sido capaz de salir y ha sido capaz de llevarse puesto lo que a lo mejor muchas veces nos tenía dominados en nuestras estructuras parroquiales. Pero también hay que preguntarse y empezar a tejer y armar para que en motivaciones y en estructuras esto no vuelva a estar nunca más limpio y ordenado, que acepte esta dimensión de despelote y de cosa creativa que quiere responder, como decía la Betty, a la vida como viene. Y la vida viene distinta todos los días, y la vida viene con complejidades, ¿no? Entonces, por ahí para mí, por eso decía, lo de los siete demonios nos tiene que hacer pensar que uno puede volver a la casa ordenada y a la casa previsible, pero esa casa está vacía, ¿no? Que nuestro modo de trabajar el ingenio, las billeteras y el corazón tiene que estar sostenido en el tiempo ahora, ¿no? Tiene que no frenarse más. La verdad que en la pandemia he visto cosas que nunca pensé que iba a poder ver, de curas juntándose para hacer tal y cual cosa, pero después de 3, 4, 5, 6 meses, cuando vos propones cosas para sostener, y bueno, cuesta, ¿no? Entonces, ¿cómo haces vos para decir, bueno,
queremos ir por este lado, pero vamos despacito, pero vamos, y no mientras dure la pandemia, ¿no? O sea, todos queremos sostener, pero ¿cómo haces vos para que se sostenga, ¿no? Porque si no las cosas se van cayendo. Esta advertencia del Papa constante últimamente, que es a la pastoral de pantuflas, ¿no? O sea, me parece que dentro del choque de la estructura está que no hay nada oculto que no haya sido develado durante la pandemia, ¿no? O sea, aquellos que de pronto se han quedado en pantufla han quedado más en evidencia que nunca, ¿no? Yo digo, ante eso, lo que pregunta Santi, la motivación de, saquemos lo clerical, el cura, el laico, el catequista que mordió, que esto era un modo testimonial de dar catequesis, volcarse hacia los vulnerables, trabajar eso, a esa gente hay que cuidarla, acompañarla y poner el pecho al lado, me parece a mí claramente, ¿no? Y que sientan que no están solos. Me parece que cuando uno empieza a marcar ese tipo de dirección, me parece que la cosa se puede ver, pero yo digo, por eso es tan interesante la figura del Papa. Estamos ahí. O sea, no se trata de ser entonces qué capo que hemos sido durante la pandemia. Qué bien que hemos trabajado. Porque a la vuelta de la esquina está la casita de nuevo, limpia y ordenada, con 7 demonios. Me parece que la intuición de Francisco en eso está muy buena, ¿no? Para trabajar a nosotros con los demás. No hay laureles para sentarse, ¿eh? Me parece que es una tensión de hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de la Iglesia, de esto, Betty decía, el Concilio Vaticano no se implementó. Puebla, digo, no sé, para mí fue un documento que me marcó. Yo comparto lo que decís. Ahora, me genera te diría como una inquietud, no sé, pero hasta te diría en algún punto espiritual, siempre buscando como una iglesia más inserta, más cerca de los pobres, más cerca de la vida, de la realidad. Y sabemos, lo que es la estructura y esto que decís que conviven, bueno, en, no sé, distintas líneas o pensamientos. A mí hay una cosa que me genera como una cierta complicación, que es, ¿qué haces con la gente de adentro de la iglesia que, fruto de su experiencia, etcétera, es cultural, está como, bueno, quiere todo limpio, ordenado, no se banca otras cuestiones? Porque a mí lo que me parece también es como que, y lo digo pensando capaz en una post-pandemia, si esta exuberancia de la vida, ojalá prime, digamos, dentro del espacio eclesial, pero que también tengamos como la capacidad de integrar a estos otros, porque si no, me parece que hay una cosa jodida lo voy a poner en estos términos, no es tan así, pero como que uno se la cree, digamos, también, ¿no? Y aparece como otro fundamentalismo, distinto, si querés, al otro, al más conservador, derechoso, pero también termina siendo un fundamentalismo porque deja gente afuera, digamos, ¿no? Entonces me parece que esto exige una cosa de una capacidad enorme de uno, no sé cómo, y no sé si es posible. A mí hay veces que me genera que no sé si es posible como tanta amplitud para poder integrar a todos, digamos, dentro de la perspectiva que yo comparto claramente, que la que manifestá, lo que manifiesta Francisco, ¿no? De búsqueda. Cuando Jesús se queja de la generación, no se queja de uno, o sea, todos tenemos algo de esto. Yo me especializo más en Marcos que en Mateo, ¿no? Si estuviéramos en Marcos, te diría que la gran queja final siempre tiene un solo enemigo a vencer antes que la muerte para Jesús, y se llama el poder. El poder no tiene ideología, el poder es poder. Y el poder lo tiene la sacristana con la llave, lo tiene también el del hogar de Cristo cuando maneja determinada metodología, vínculos y contactos y terminología para decir o exponer que el otro es conservador y nosotros no. Digo, el poder es una mierda para Jesús de Nazaret, venga de donde venga.
diciendo eso y diciendo que también nosotros o cualquiera puede tener el bichito, todos lo tenemos, más explícito o menos dominado. O sea, diciendo eso, digo, también es cierto que a mí me parece que hay a veces nosotros, y me hago cargo como cura, a veces nosotros no resolvemos estas tensiones en las parroquias, en los lugares, porque nunca ni siquiera nos definimos. Voy desde lo más bastardo. O sea, yo no me defino contra la Chabela y contra la Sara, que son las que joden si entran los hogares de Cristo, porque la Chabela y la Sara me dan de comer, entonces no me voy a pelear yo como cura con la Chabela y la Sara, porque me quedo sin comida los miércoles y los viernes, qué sé yo. Digo, desde eso, que sería el escalón más bajo, pero también es cierto que de ahí para arriba siempre intentamos nosotros ser el centro de polaridades. ¿Por qué? Por poder también. Yo no sé si se va a ver, pero hay una estructura clásica que se llama de la rueda, que es, yo tengo acá hogares de Cristo, yo tengo acá la liturgia, yo tengo acá la catequesis, yo tengo acá lo que sea, yo soy este. Todos confluyen a mí y solo yo hago mover la rueda, ¿no? Eso es muy cómodo. Entonces, le voy dando espacios de poder a uno, espacios a otro, y hago girar la rueda y voy compensando. ¿A qué voy con lo que decía José Luis? Primero me parece que hay una parte que hay que poder definirse, sin echar a nadie, pero sí poder decirle a algunos, el proyecto de Jesús tiene que ver con esto. Y tocar la carne del pobre es tocar la carne de Cristo. Y la única presencia sustancial es la de la Eucaristía, pero las presencias reales de Jesús tienen un lugar fundamental en sus pobres. Entonces, no da lo mismo que el chico o la señora que toque el armonio, el órgano, la flauta traversa o la guitarra, se queje porque al lado tiene la cumbia o lo que sea y me dice, nosotros también necesitamos nuestro espacio. No da lo mismo la señora que ensaya con su arpa o su flauta traversa. No la voy a echar, pero le voy a decir, mira Maura, anda a tocar la guitarra o ensaya en otro lado, mamita, porque acá al lado está este berenjenal que no vamos a echar. Digo, José Luis, me parece que por ahí a quienes nos compete definirnos sin echar a nadie, y siendo creativos para que todos tengan su lugar, no nos definimos. Y hay que ser capaz de definirse. Entonces, en otras cosas hemos sido claritos para definirnos y en otros momentos de la historia, ¿eh? O sea, al padre o al obispo no le gusta esto y le gusta esto. Mirá si te lo iban a hacer. Entonces, en eso somos católicos, es variado, las comunidades son plurales y está muy bien. Pero también el signo de estar todo ordenadito y prolijo es capaz de tener una presencia diabólica, demoníaca. Y eso hay que ser capaz de definirse también, me parece a mí. Estar planteando esto en este momento me parece que es un avance gigante y también es parte de la evolución como iglesia, que podamos estar diciendo esto y seguir generando preguntas que quizás no tienen respuesta hoy, y que se empieza desde lo micro para después hacer impacto, como siempre dijimos, en las bases, para después ir replicando en otros escenarios y otros niveles y tocando otros corazones también. Ante esto decíamos, ¿cómo hacemos cuando el virus, el COVID positivo, está entre los que tienen decisión, como puede ser una autoridad de una diocesana, puede ser un obispo, un equipo que acompaña a las comunidades más vulnerables, dio positivo? ¿Cómo pensarnos también en, che, me pasó a mí, que eso hablábamos con el padre Hernán, y por el otro lado también la invitábamos a Elena, porque ella fue bastón de todas las acciones, mientras que los dos compañeros de camino estaban internados y con una situación que todo el mundo estaba preocupado. Entonces, ante eso, me gustaría
pasarle la palabra también al padre Hernán ahora y a la hermana Elena, que me parece que habla primero, dijo Hernán, en esto de cómo es vivir con el virus, qué estrategias, qué sucedió entre ustedes, porque hay otras casas de aislamiento que también les va pegando cerca, y cómo nos podemos ir alimentando de esto, ¿no? Como las casas de libertad y misericordia y todos los hogares de Cristo, dicen tomar la vida como viene, lo tomamos con COVID que vino, ¿no? Nosotros en sí en marzo, en una casa dijimos, como todo es prueba y error, teníamos unas dificultades, dijimos, bueno, no más gente para dormir, vamos a hacer una casa de día, tranquilo, recibiendo a la gente de día, y apenas lo dije, ya la Providencia mandó el primero, una llamada de Buenos Aires a ver si quieren recibir un muchacho que tiene problemas de salud y necesita estar alojado en una casa de libertad y misericordia. Y ahí empezamos a llenar la casa y se terminaban los recursos, ya no teníamos ni frazadas ni cómo hacer para solventar todo, y vino el proyecto del Cáritas Internacional, que para mí era la providencia que tocaba la puerta. Pero también es así, uno se larga a veces sin nada, ¿no? Como decía Jesús, anda sin llevar las provisiones y es él que se preocupa después de dar lo que se necesita, ¿no? Y eso un poco lo vivimos en el proyecto. Después lo de Hernán, que lo va a contar también, pero en sí tampoco tan bastón, porque entre todos los que estamos involucrados, bueno, seguimos adelante por la buena organización que eso tenía ya anterior, porque la vida te llama. No podíamos parar porque había gente que atender, ¿no? Había gente que necesitaba de nosotros, así que, y nosotros de ellos, así que es mutuo. Entonces había que seguir, ¿no? Había que seguir y tomar la vida como viene, con COVID muy de cerca, cosas hasta anecdóticas, porque Hernán una semana antes de declarar su enfermedad estuvo acá en la casa y uno de los muchachos dice, ay, dejó su barbijo. Ay, un barbijo santificado por Hernán, me lo voy a poner yo. Así que cuando salió después Hernán con COVID, bueno, toda la desinfección y lo cargamos a él, pero también, bueno, una protección de Dios que siempre también está. Y también con el miedo, por ahí está, a veces hasta en los familiares, los cuidadores, para conseguir los cuidadores tampoco fue fácil, hay gente que por ahí es muy voluntariosa y colabora siempre, pero también tiene factores de riesgo de salud que tampoco podían ofrecerse para este servicio, otros por ahí con ganas y con todo, pero tienen algunos familiares que al volver a la casa la familia también tiene que decir sí, puedes hacer este servicio, así que por ahí son muchos factores y yo creo que la gente o nuestros cuidadores o todos los que estamos en el proyecto, bueno, también mucha bendición de Dios, ¿no? En todo eso y mucha fe que es el que nos va a proteger. También dentro de la casa mismo surgieron unos microemprendimientos que también por un lado dieron respuesta a lo que por ahí en otros momentos tampoco se pudo hacer. Y en este tiempo, bueno, los muchachos se juntaron para hacer una panadería, incluso para a través del Zoom también clases de panadería para otros, para hacer este tiempo también de cuarentena y tiempo de estar encerrados, hacerlo más llevadero para aquellos que lo hacían desde sus casas. El virus llegó justamente trabajando, ¿no? Uno de los señores que venía a cocinar acá a la parroquia, en un contacto estrecho, como se dice, con un vecino, que después se enteró que era positivo. Bueno, fue llegando el tema y los que ese día habían compartido con él la cocina, uno dio positivo, otro dio negativo. El que dio positivo es
un diácono de la parroquia, así que como convivo con él ahí fue surgiendo, bueno, y bueno, a mí me tocó también estar internado una semana, que se complicó con una neumonía, pero bueno, vos decías, bueno, cuando alguien que está referente, ¿qué pasa, no? Bueno, también el obispo después estuvo, y de alguna manera por un vínculo cercano seguramente ha sido a través de acá de nuestra parroquia, pero digo, creo que lo importante en esto de cuando caminamos con otros y que son muchos, ¿no? A mí como cura no deja de sorprenderme y de alentarme también la generosidad y la entrega de tantos, ¿no? Del montón que se entregan y que son tan generosos, ¿no? En su capacidad de poner la vida en juego para recibir la vida como viene, ¿no? Yo a veces me siento tan chiquito en la entrega, ¿no? Al lado de la generosidad de gente que es capaz de darlo todo. Y creo que en eso, ¿no? Es decir, las cosas siguen adelante porque también es un camino, por ahí este dibujo que mostraba ahí artísticamente Chovi, ¿no? De la rueda, es decir, cuando la cosa la hacemos distinta, ¿no? Cuando el camino es un camino juntos y donde de alguna manera todos vamos poniendo lo que tenemos para dar, ¿no? Yo creo que estos tiempos, ¿no? Como este tiempo de pandemia, como todos momentos de crisis, ¿no? Saca a veces lo peor y saca lo mejor también, ¿no? Me parece muy, muy fuerte en eso, ¿no? Y bueno, me tocó estar, sí, ahí una semana internado, además de unos días que había estado antes en la parroquia, volver y estar unos días también. Pero bueno, digo, en esto de sentirse también solidariamente afectado, ¿no? Diríamos. También con la preocupación grande del entorno, ¿no? Y que a veces cuando toca tan cerca, gracias a Dios, bueno, hoy por hoy ya están todos bien, ¿no? Lo que nos tocó por acá cerca, pero en esto me parece también, ¿no? Sentirnos que estamos en la misma barca en todo sentido, ¿no? También en la fragilidad, y que poner la vida en juego y abrir la puerta y estar atentos a la vida como viene, sí, nos pone en riesgo, ¿no? Es decir, y sí, son riesgos que no podemos esquivar. Decía Beatriz, a veces la vida como viene atropellando, y es así. Y uno siente que no te podés correr, no podés salir a cubrirte. En realidad, bueno, siempre es de alguna manera así. Bueno, es ya trillada, ¿no? Pero pienso, digo, también en estas expresiones del Papa que tanto nos iluminan, ¿no? En esta iglesia que queremos vivir y en la que estamos caminando, digo, y de alguna manera este signo que nos invita a descubrir de la iglesia, digo, de alguna manera tal vez así hasta proféticamente en este tiempo, de esto de la iglesia como hospital de campaña, ¿no? De estar bien ahí, ¿no? En la frontera, ¿no? Y bueno, siempre implica riesgo, no vale, ¿no? Pero me parece muy fuerte esto también, descubrir tanta gente que pone con tanta generosidad la vida en juego, ¿no? Y no aflojamos nosotros porque había detrás gente que necesitaba, así que a sumar gente que quiera ayudar y ayudar al que necesita, ¿no? En Mar del Plata también el hogar de Cáritas de la Casa de Nazaret, que también tenía que ser desalojada porque había gente que se infectó. Pero bueno, también la organización de Mar del Plata, de poder ubicar gente en los hoteles, también ayudó mucho. La gente incluso teníamos enfermo también uno de los cuidadores, pero no, creo que sigue también trabajando y ahora entregando igualmente su servicio, ¿no? Acá tengo algunos al lado, que Ambay por ahí tiene sus padres con factores de riesgo, su mamá tiene que cuidarse mucho, pero quiere seguir ofreciendo este servicio para ayudar, ¿no? Sobre todo en algunas provincias van creciendo los casos de contagio, y también nos parecía lindo o un espacio interesante que otros compañeros de camino que lo pasaron también lo pongan sobre la mesa para poder consultarse después, cómo
a veces los protocolos nos quedan lejos, empiezan a jugar otros factores, diría la hermana Elena, que hace que uno necesite de un compañero, a lo mejor de otro espacio, para decir, che, ¿cómo hiciste vos ante esta fragilidad no solo del COVID positivo, sino a veces, los estados municipales, provinciales, que no siempre responden a nuestro ritmo, y a veces nosotros como iglesia también vamos un poco atrás? Entonces también es poder tomar esta experiencia, además de agradecer que Hernán está bien de salud, tomarlo como, que pueden consultarse y compartir en esto de la vida como viene, con cosas concretas, acciones, respuestas y estrategias para la vida. No tenemos que dejar vencerse por miedo, porque en un primer momento también, cuando pasó Hernán por acá, ya uno hasta tenía fiebre y no sé qué, y justo tiene HB, que no se enferman los de HB. Digo, bueno, serás el primero en el mundo. Entonces, enseguida la fiebre se le pasó, ¿no? Pero a veces eso, la fortaleza de no dejarse vencer por el miedo, ¿no? Porque ahí no podemos hacer nada. Por supuesto, con toda la precaución que se necesita, pero dándole adelante, ¿no? Si aparece el miedo igual, alguna respuesta nos van a convidar, ¿o no, Elena? Esto de recibir la vida como viene exige como mucha, creatividad, como mucha capacidad de dejarse reinventar, como decían por ahí, ¿no? Constantemente. Es decir, la vida es súper espontánea, es todos los días distinta, las situaciones, lo que ayer estaba estable, hoy ya no, en el que ayer habíamos logrado y parecía que estaba encaminado, después se nos cayó, el que venía más o menos. Es decir, es cierto que nos exige esta capacidad de no tener respuestas a veces demasiado cerradas y estructuradas, ¿no? Esto que por ahí planteamos de una iglesia que se deja interpelar por la realidad que es constantemente, y a veces, ahí va surgiendo, ¿no? No sé si hay muchas respuestas y recetas, ¿no? Si nos preguntan mucho cómo hicieron, qué sé yo, la respuesta en el momento también, ¿no? En esto me parece esta capacidad de dejarnos interpelar y de estar dispuestos a esto, a la vida como viene, que nos va presentando y que no podemos esquivar, no podemos decir, no, cerremos todo, porque hay gente que queda colgada si no, ¿no? Y decir, y que no tiene, entonces me parece que esta espiritualidad o esta mística, esto que vamos viviendo, ¿no? En los hogares, esto de la vida como viene, cuerpo a cuerpo, exige esto, decir, cada día y dejar que el espíritu que sopla como quiere, donde quiere, nos vaya también abriendo los caminos, ¿no? Yo digo, ni temerarios, ni cobardes, ¿no? La temeridad y la cobardía, pero me parece que también todos compartimos esto de a veces uno dice, no estaré poniendo a otros en riesgo, ¿no? Esto de cuando pensás una actividad, una propuesta y decís, no estaré siendo temerario al proponer esto o aquello. Esa tensión va a estar, ¿no? Digo, nos deja así como con un eco interno. Nosotros estamos justamente ahora entrando en un momento crítico. O sea, quizás a diferencia de lo que han vivido en otros lugares, Rosario está entrando ahora, esta semana, la semana pasada se restringió el horario a partir de como entre comillas, toque a partir de las 7:30 de la tarde. Todo lo que fue los kits, en su primer momento lo teníamos pensado para distribuir exclusivamente en esos 2 centros, eso se ha multiplicado y lo hemos repartido más allá de esos 2 lugares específicos que era la idea original que teníamos. Y es como todo, algunas veces parece que no alcanza, pero a la vez multiplica en llegada a muchas más personas de las que esperábamos, ¿no? Y la posibilidad que nos dio el proyecto de que todo lo que
hemos puesto en marcha va a continuar, o sea, la diócesis desde Padre Misericordioso vamos a intentar continuarlo, principalmente como les comentábamos, con un refugio para gente en situación de calle, que ya es un proyecto que veníamos trayendo desde hace un tiempo esta parte, que la intención es que esté abierto todo el año, y con una casa de medio camino que va a complementar nuestros 2 centros de internación que tenemos Padre Misericordioso para el tema de adicciones. Hoy pasamos ahí por el lugar donde tenemos alojados los adultos mayores nuestros, porque uno cumplía años, y después de comer los choris y compartir la torta, ellos me venían a presentar todos los proyectos que tienen de hacer huerta, panadería, bueno, un montón de cosas. Y una de las cosas que uno me comparte cuando estábamos ahí, me dice un hombre que vivió muchos años en la terminal, durmiendo en la terminal, me dice, y mira, me dice, en realidad, después de mucho tiempo volvimos a sentir el gustito de estar en familia, y la verdad es que a la calle no queremos volver más. Y creo que me parece que es un regalito para todos en este tiempo, ¿no? Aunque sea esas experiencias del reino, ¿no? Que digo, no son nuestras, no son de ese dispositivo, ¿no? Esa presencia ahí, que creo que también es parte de lo que se va viviendo con todo esto. Así que bueno, eso, poder sentir que algún olorcito a guiso, a casa y a familia andando vuelta por todos lados, me parece. Y en este espacio también están varios del grupo de los cuidadores, que en algún momento nos habían preguntado por qué ese nombre, ¿no? Vieron que está promotores, agentes sanitarios, pero en realidad lo que queríamos representar era cómo podíamos replicarnos de cuidar a los que cuidan, ¿no? Como que tenía un rol que está siempre presente en la iglesia, pero no estaba tan identificado, así que por eso también es que insistimos en que son cuidadores de la vida del modo que sea. Hacemos una oración para cerrar, no sé, Chovi, Hernán, ¿quién les parece? ¿Puede ser otra persona? ¿Cruz? ¿Quién? ¿Elena? ¿Silvana? ¿Quién? Todos tenemos que dar gracias a Dios por su providencia, por cuidarnos, por darle a la gente con un gran corazón para servir, y también por darnos fuerza a cada uno de nosotros, los que estamos dentro del proyecto, y también por toda la gente que está beneficiada. Pedir a Dios que nos siga protegiendo, pedir a Dios también que cese esta pandemia, y sobre todo darle gracias, porque Él siempre está. En esta invitación que creo que el Señor nos sigue haciendo de navegar mar adentro, y bueno, y cuando uno tiene que navegar mar adentro, no conoce cómo está de revuelto o cómo está el mar, digamos, ¿no? Pero que con la certeza de que ahí no vamos solos en la barca, ¿no? Que vamos juntos, como es la experiencia de este proyecto, que es tan bueno que desde distintos lugares estemos caminando juntos, y bueno, por supuesto va con nosotros Jesús también, animándonos, ¿no? a que sigamos para adelante. Así que nada, eso, agradecerles. Tal vez sería lindo si Chovi o Hernán nos dan una bendición, y con eso nos vamos yendo desde los distintos lugares. Saludos a todos los que están ahí en el territorio, y una vez más eso, ¿no? Estamos muy contentos de poder hacer este caminito juntos. Le damos gracias a nuestro buen Dios, ¿no? A nuestro Padre, por todo lo que nos da, y porque nos hace también sentir que nos necesita, ¿no? En los hermanos que se acercan, y a los que en este tiempo nos pide demos respuesta. Bueno, que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Bien.